Gloria a Dios. Buenas tardes a todos, amados hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también por los hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, en vivo en este momento, a través de nuestra página en Facebook, o los que estarán escuchando la grabación posteriormente en nuestro canal de YouTube. La gloria sea al Señor y damos gracias por acompañarnos en este mensaje. Y vamos a orar al Padre para que tenga bien hablarnos a través de su palabra, darnos el entendimiento de lo que Él quiere que hoy recibamos y que esto lo pongamos en práctica cuando sea demandado de parte de Dios. Dice el Señor Jesucristo que Él enviaría a su Espíritu antes de que Él partiera de esta tierra, y dice, Él les recordará todas las cosas que les he enseñado. Así es que es importante que tú y yo seamos enseñados en la palabra para que el Espíritu Santo nos recuerde todas las cosas que hemos aprendido de parte de Dios. Por eso te exhorto a que pongas atención, te concentres en el mensaje y recibas lo que Dios quiere hablar a tu vida, y que el Espíritu Santo tenga bien recordárnoslo cuando lo necesitemos poner en práctica. Así es que oremos al Señor en este sentido. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por concedernos la bendición, Señor, de estar, Padre, expuestos al mensaje de tu palabra. Sabemos, Señor, que tú hablas, Señor, a través de la Biblia, que hablas a través de tu Espíritu Santo, y por eso rogamos, Señor, que a través de este mensaje tú hables a nuestras vidas, traigas entendimiento, Señor, de lo que tú nos vas a enseñar en este día, y que tu Espíritu nos lo recuerde cuando necesitemos ponerlo en práctica, Señor, especialmente en estos días próximos, cuando se aproximan festividades que tienen un origen totalmente pagano, un origen que es desagradable a ti, Señor, de las cuales nosotros no debemos de participar como hijos tuyos. Y por eso te rogamos, Padre, que traigas a nosotros esa convicción de abstenernos, Señor, de participar en toda obra de las tinieblas. Antes bien, mejor denunciarlas y reprenderlas. El deseo de nuestro corazón, Señor, entonces, es que tú hables a nuestras vidas y que este mensaje asimismo lo podamos llevar a quien necesita también aprender de esto, nuestra familia, principalmente nuestros hijos, Señor, nuestros familiares cercanos, aún nuestros vecinos y amigos, Señor, hacerles ver, Padre, lo que la Biblia dice con respecto a estas fiestas próximas. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has predeterminado que ha de suceder en esta tarde. Te rogamos, Señor, nuevamente que hables a nuestras vidas en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 9. El título de este mensaje es ¿A dónde van los muertos? ¿A dónde van los muertos? Y vamos a leer Hebreos capítulo 9. Y vamos a ver lo que el Señor nos permite ver. La realidad es que no tenemos certeza absoluta de lo que sucede después de la vida, después de la muerte física. Tenemos la revelación de la palabra de Dios de lo que va a suceder en el tiempo eterno, o en la eternidad, mejor dicho. Tenemos entendimiento por lo que está escrito en las diferentes profecías, especialmente en el libro de Apocalipsis, lo que va a acontecer cuando partamos de este mundo. Sin embargo, la verdad es que no tenemos un pleno conocimiento de los detalles de cómo va a suceder esto, y mucho menos de la transición que ocurre cuando una persona muere y va a la gloria eterna de Dios. Esa área o ese estado transitorio, temporal, la Biblia nos da a entender algunas cosas. La verdad es que no tenemos, repito, plena certeza de cómo va a ser, qué va a acontecer, pero sí tenemos información suficiente para no ser confundidos y saber también lo que le agrada al Señor y de lo cual tenemos también que abstenernos, que no es agradable a nuestro Dios. Y mire aquí en Hebreos 9, versículo 27, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Hebreos 9, 27, y de la manera que está establecido que los hombres mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Y después qué? El juicio. Dios estableció que los hombres, todo ser humano,
mueran una sola vez y después el juicio. Aquí ya podemos empezar a darnos un entendimiento de lo que sucede después de la muerte física. Una sola vez muere la persona, establecido por Dios, y después el juicio. Con esto entonces descartamos cualquier filosofía o religión que sostiene que el hombre puede volver de la muerte, que el hombre puede volver a vivir o reencarnarse, como algunos específicamente lo dicen. Sí es cierto, mis amados hermanos, que alguien puede resucitar. Tal vez algunos de nosotros hemos sido testigos de una resurrección, que alguien es declarado muerto, ya no tiene signos vitales y vuelve a vivir. No se refiere a esto, se refiere a la muerte física definitiva. Una persona puede morir y por la gracia de Dios puede ser resucitado, como tenemos testimonio en la Biblia acerca de Lázaro, ¿verdad? Que ya tenía días en la tumba, en el sepulcro. Eutico, otro también persona que viene en la Biblia, que fue resucitado por Pablo, y así podemos ver diferentes ejemplos en la palabra del Señor. No se refiere este pasaje a esto, sino se refiere a la muerte definitiva. Alguien que muere, dice, una sola vez y después el juicio. Y lo que tenemos entonces por delante, tratar de entender a lo largo de este sermón es qué sucede entre la muerte y el juicio. ¿A dónde van los muertos cuando mueren? Vamos entonces a tratar de entender esto en la palabra del Señor. Dios creó al ser humano con dos naturalezas, dos composiciones, si me permite la palabra. Una es la naturaleza exterior, la física, la palpable, la tangible, medible, la que se puede pesar, como usted y yo podemos vernos a nosotros, tener una idea de nuestra apariencia física. Eso fue creado por Dios para contener otra naturaleza que es intangible, que no se puede ver, no se puede medir, no se puede pesar, que es nuestro ser interior. La Biblia le llama alma, en algunos otros pasajes le llama también espíritu, y podemos entonces dividir al hombre en dos grandes componentes. Uno, lo físico, lo tangible y palpable, lo material, y lo interior o inmaterial, invisible, que no se puede ver, pero que usted y yo sabemos por la evidencia de las Escrituras y por nuestra propia vida, que tenemos un ser interior, nuestro yo interior, que manifestamos a través de nuestro cuerpo. Entonces, para efectos de entendimiento de este mensaje, veámoslo así como dos componentes: el cuerpo físico y material y el alma o espíritu interior inmaterial. Dios creó al hombre entonces con esas dos naturalezas y las dos coexisten o conviven dentro de nosotros mismos. Y es de llamar la atención cómo sucedió esto la primera vez. Vaya conmigo al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 2, cuando Dios creó al hombre. Y esta naturaleza con la que Dios creó al hombre es un reflejo de todo ser humano. Y en Génesis 2, versículo 7, cuando Dios había terminado de crear todas las cosas, faltaba todavía crear al hombre. Y aquí en el versículo 7 de Génesis 2 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es decir, el Señor tomó tierra, tomó polvo, tomó lodo y dio forma al cuerpo físico y material del hombre. Y dice, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Ese aliento de vida podemos pensar que es el alma, el espíritu que Dios dio al hombre para que pudiera tener vida. Es decir, que el cuerpo del hombre solo por sí mismo no tiene vida,
necesita del soplo o del aliento de Dios en algo inmaterial que es el alma y el espíritu para tener vida. Fue hasta ese momento, ya Adán estaba formado del polvo de la tierra, pero hasta que el Señor sopló en él, tuvo vida y llegó a ser un ser viviente. Y esta misma dualidad en la naturaleza, material e inmaterial, física, intangible, es lo que todo ser humano tenemos por la gracia de Dios. Y el Señor nos llama a que cuidemos de esta casa, de su templo. Dice que somos templo del Espíritu y tenemos que cuidar de ella, porque dice que el que destruya será destruido, el que destruya esta casa será destruido. Entonces, la mayoría de las personas, por supuesto, se ocupan solo de su parte material, de su yo físico o corporal, y lo cuidan, usted sabe, como seguramente intentamos hacer o hacen algunos, con la salud física, la buena alimentación, alimentación sana, el ejercicio, procuramos mantenerlos, las mujeres especialmente la belleza, ¿verdad? Pero muchos se preocupan solamente de lo físico y descuidan considerablemente su ser interior, su alma, y no se preocupan como se preocupan por su cuidado físico. Y ven cualquier cosa y escuchan cualquier cosa, leen cualquier cosa, y todo lo que entra a través de la vista, todo lo que entra a través del oído, todo alimenta nuestro ser interior, alimenta nuestra alma. Y si nosotros, por supuesto, nos alimentamos en el alma con basura, eso es justamente lo que tiene el hombre en su interior. Yo creo que a nadie en su sano juicio le gusta comer basura. Habrá quien lo haga por necesidad, no me refiero a eso. Pero alguien en su sano juicio y teniendo la capacidad para alimentarse, no va a comer basura o no va a comer algo que esté podrido o los desperdicios, ¿verdad? Tenemos ese cuidado, que tenga buen sabor, que esté bien sazonado, que sepa bien. Ese mismo cuidado hacia lo que nos alimenta materialmente, debemos tenerlo también en lo que nos alimenta nuestra alma, nuestro interior. Y debemos tener mucho cuidado para no comer desperdicios, chatarra, inmundicia o cosas podridas. Esto significa, mis amados hermanos, que lo que tú y yo vemos, que lo que tú y yo escuchamos, que lo que tú y yo percibimos o leemos, alimentamos nuestra alma, puede ser algo que esté podrido, que sea una porquería, y eso justamente es lo que va a alimentar nuestra alma, y eso es lo que va a producir nuestra alma. Por eso el Señor dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Si tú y yo prestamos nuestros oídos a palabras vanas, a groserías, a chistes groseros, a maldiciones, a burlas, eso está alimentando tu alma, se está guardando en tu corazón y va a pervertir tu forma de sentir y tu forma de pensar, porque eso ensucia y contamina y pervierte y tuerce. Debemos de tener tanto cuidado en lo que comemos, en lo que bebemos, en lo que olemos, como también en lo que vemos, escuchamos, porque eso también es un alimento, bueno o malo, según lo que sea. El hombre hace todo lo posible para no enfermarse. Orábamos esta mañana por nuestros hermanos que están enfermos,
Y el hombre, el ser humano, no quiere enfermarse. ¿O alguien de aquí quiere enfermarse? No. A veces alguno querrá para que lo apapachen o lo consientan, ¿verdad? Pero no. Nadie quiere estar enfermo, nadie quisiera enfermarse y se vacunan, toman alimentos o procuran tomar alimentos saludables, se protegen para no contagiarse, guardan su vida de los cambios de clima para no enfermar, toman los medicamentos que les recetan sus doctores para recuperar la salud en caso de que estén enfermos, se hacen chequeos, previenen de alguna forma las enfermedades, están tomando ahí bebidas o alimentos para que su cuerpo se mantenga sano, pero como decía, la gran mayoría no hace nada por cuidar la enfermedad mortal que hay en el ser humano, que se llama pecado. Y alimentan su pecado, se deleitan en su pecado y no toman cuidado del daño que les está ocasionando. Cuando tú y yo alimentamos nuestra alma de basura, eso mismo va a salir de nosotros, basura a través de nuestras palabras, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras emociones, vamos a producir basura. Y aunque suceda algo bueno, algo agradable, está tan contaminada nuestra mente y nuestro corazón por lo que hemos mal alimentado, que lo vamos a ver todo mal, todo negro, todo pesimista, todo agresivo, todo en contra nuestra, porque está dañado nuestro corazón. Por eso tenemos que guardar, como dice Proverbios 4:23, guardar nuestro corazón por sobre toda cosa guardada, porque de él emana la vida. Acompáñame, por favor, a este pasaje, Proverbios 4:23, y mira la sabiduría del Señor en este exhorto. Sobre toda cosa guardada, de todo lo que tú guardes, de todo lo que tú cuides, de todo lo que tú procures, guarda tu corazón. Aún si pudiera compararse aún más que nuestro propio cuerpo, guarda tu corazón, porque de él emana, de él brota la vida. Tu corazón, mi corazón, en el sentido bíblico se refiere a nuestro ser interior. A veces les digo, la Biblia lo menciona como tu corazón, tu mente, tu alma, tu espíritu. Es nuestro ser interior, es nuestro, digamos, nuestro verdadero yo. Este exterior, esta carne, es solamente el templo de nuestro interior. Y el Señor aquí nos dice que sobre todo lo que nosotros cuidemos, procuremos, guardemos nuestro corazón, porque de él brota la vida. Y dice la palabra del Señor aquí adelante, en mismo Proverbios, pero en el capítulo 23, acompáñame por favor. Proverbios 23, en la primera parte del versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Y habla de alguien que está fingiendo una amistad, dice, pero su corazón no está contigo. Nuevamente menciona el pensamiento, menciona la mente, menciona el corazón, y eso es justamente lo que reside en el alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Tal es él, tal eres tú, lo que realmente tú piensas, lo que realmente tú sientes, más allá de lo que tú hagas exteriormente, lo que está en tu interior, ese eres tú en realidad. Y ese verdadero tú, nadie mejor que Dios lo conoce. Nadie mejor que el Señor lo conoce, porque tú y yo vemos el exterior, nos damos una idea por la manifestación de los pensamientos, de las palabras y las emociones, pero quien realmente conoce las intenciones, las meditaciones, lo que se guarda en el verdadero yo,
el único que lo conoce con certeza es Dios. Y eso todo, repito, está en nuestra alma. Por eso el Señor nos dice en Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios. El primer mandamiento dice, Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Corazón, alma, mente y fuerzas, todo tu interior. Con eso amarás al Señor. Si te fijas, no menciona nada material, menciona tu ser interior, corazón, alma, mente, fuerzas. Corazón, alma, mente y fuerzas. Eso es lo que Dios ve en tu interior. Eso es lo que Dios juzga en nuestro interior. Por eso dice el Señor, y lo decíamos hace un momento, este pueblo de labios me honra, es decir, de labios para afuera me honra, pero su corazón está lejos de mí. Un reclamo que el Señor hizo a su pueblo. Lo que tú y yo hacemos exteriormente puede ser un resultado de lo que hay en nuestro interior, pero también puede ser un fingimiento, algo que no sentimos, algo que no pensamos, algo que no deseamos, y podemos hacerlo por diferentes razones, para guardar las apariencias, para engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Por eso, como resultado de esta exhortación de cuidar nuestra mente y corazón, solamente hay dos opciones. Y quiero que vayas conmigo a la carta a los Romanos, capítulo 6. Es decir, de lo que somos en realidad, que está en nuestro interior, nuestro verdadero yo, hay dos opciones de eso que está dentro, cómo se manifiesta en Romanos 6, versículo 12, dice así: no reine pues el pecado en su cuerpo mortal. Fíjate, está diciendo, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos. Con lo que tú y yo guardamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, tenemos dos cosas por hacer. Una es esta que dice aquí, que nuestro cuerpo se preste, digámoslo de esta forma, al pecado, y que obedezcamos los malos deseos de qué, de nuestro corazón, si nuestro corazón está dañado, está contaminado, o bien, aquí mismo en Romanos, pero en el capítulo 12, primer versículo, Romanos 12, les dice Pablo a los romanos y el Señor a todos nosotros, dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Nuevamente, con el entendimiento, con lo que alimentamos nuestra alma, con lo que guardamos en nuestro corazón, con nuestro ser interior, hay dos opciones. O prestamos nuestro cuerpo al pecado, como leíamos en Romanos 6, 12, o lo presentamos al Señor como un sacrificio santo y agradable. Es decir, lo usamos para glorificar al Señor. Solamente hay dos opciones, y eso depende de lo que tú y yo tengamos en nuestra alma y en nuestro corazón. O prestamos el cuerpo al pecado, o prestamos el cuerpo para honrar y glorificar a nuestro Dios. La decisión está en nuestro interior, en nuestra voluntad, de acuerdo al conocimiento que tenemos de Dios y por la gracia del Señor que nos ha concedido ser salvos. Por eso, sin Cristo, el hombre y la mujer solo pueden prestar su cuerpo al pecado, aunque no hagan, digamos, lo que en apariencia es pecaminoso a los ojos del hombre. Su cuerpo está entregado al pecado si no tiene a Cristo.
Por eso cualquier cosa que haga el hombre sin Cristo no le va a dar la salvación. La salvación solamente es posible cuando la persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo. Entonces sí alcanzará la salvación. Y entonces su cuerpo ya lo puede dominar, ya lo puede sujetar para que no participe del pecado, pero sea partícipe de la obra que a Dios le glorifica y le agrada. Entonces, mis amados, el cuerpo tomado de la tierra, formado del polvo, no tenía vida hasta que Dios sopló en ese cuerpo su aliento de vida, llegó a ser un ser viviente y ahora el alma que está en el cuerpo es la que le da vida al ser humano. Por lo tanto, la vida verdadera es la que está dentro del cuerpo, nuestra alma, nuestro ser intangible, nuestro verdadero yo. Esto, les digo, es solamente una carcasa de lo que somos nosotros verdaderamente, está en nuestro interior y que alimentamos, como ya les dije, a través de la vista, del oído, de la palabra del Señor, del conocimiento de la palabra de Dios, para entonces manifestarlo a través de nuestro cuerpo, ya sea para pecado o ya sea para la gloria de Dios. Esto significa, mis amados, que el cuerpo sin alma no tiene vida. No es posible que un cuerpo viva sin alma. Mira lo que dice Santiago. Acompáñame a la carta de Santiago, capítulo 2. Un cuerpo sin alma no tiene vida. La que tiene la vida es el soplo y el aliento de Dios que dio vida al hombre, que es el alma o el espíritu. Santiago 2, versículo 26, dice: porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un cuerpo sin espíritu, repito, la palabra a veces se utiliza la palabra espíritu, alma, corazón, mente. El cuerpo sin el espíritu o sin la alma está, ¿cómo? Muerto. Otro pasaje de la Biblia que confirma esto, vayamos al Salmo 104. Salmo 104, y vamos a ver otro pasaje en la Biblia donde se hace la misma afirmación. Un cuerpo sin alma no tiene vida. Salmo 104, versículo 29. Dice la palabra del Señor: escondes tu rostro y se desvanecen, les quitas el aliento y dejan de ser, así vuelven a ser polvo. Es decir, cuando el Señor quita el alma del cuerpo, ese cuerpo muere. Les quitas el aliento y dejan de ser y vuelven al polvo. Uno más, Salmo 146. Un pasaje más donde vemos en la palabra que un cuerpo no puede vivir sin el alma. Salmo 146, versículo 4, dice: su espíritu ha de salir y él volverá al polvo. En aquel día perecerán sus pensamientos. La vida se acaba cuando Dios retira el aliento de vida, el alma, el espíritu del cuerpo humano. El polvo, entonces, ¿a dónde se va? Lo acabamos de leer. ¿A dónde va el cuerpo? Al polvo, a la tierra. Ahí se descompone como cualquier carne
que se pudre. Pero Dios, dice, retira el alma. Desde Génesis 3:19, usted lo escuchó, lo ha leído seguramente, que el Señor le dijo: polvo eres y al polvo volverás. Porque fuiste tomado del polvo de la tierra, al polvo volverás, porque fuiste hecho del polvo. El cuerpo, mis amados hermanos, se va al pozo, como dirían. Se muere, se pudre, se corrompe, se deshace como cualquier carne. No importa si es sepultado, no importa si está enterrado, si fue en el fondo del mar, si fue un accidente, cremado, el cuerpo al tiempo se descompone en polvo. La pregunta es, entonces, ¿qué pasa con el verdadero yo, con mi alma? Ya sé que este cuerpo se va a ir a la tumba. Alguien decía: no tengo miedo a la muerte, pero tengo miedo a morir. No tengo miedo a la muerte porque sé lo que me espera. Por la palabra del Señor, sé lo que me espera después de la muerte. Si estoy en Cristo, por supuesto, ¿no? Decía Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Es ganancia. Ya la hice, ya me deshago de todos estos problemas de este cuerpo, de todas estas situaciones que aquejan al ser humano en la tierra. Ya me olvido de eso y el morir es ganancia, decía Pablo. Por eso dice alguien: no le tengo miedo a la muerte, sé a dónde voy, sé lo que voy a hacer. La Biblia me da a entender lo que va a suceder en la vida eterna, pero tengo miedo a morir. Porque esa transición de la vida a la muerte y al estado eterno es una incertidumbre. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿De qué manera va a ser? ¿Voy a sufrir? ¿No voy a sufrir? ¿Me va a doler? ¿No me va a doler? ¿Qué más quisiéramos? Yo lo he dicho y lo externo aquí, que me agarre dormido. A mi presencia, dormidito me fui, ni sentí nada. Y no le preocupa su esposa, sus hijos, su familia. El Señor se encargará de ellos. Si Dios decide llevarme a su presencia, Él tendrá cuidado de los que se quedan aquí. Claro que van a sufrir, claro que van a llorar, claro que les va a doler, a lo mejor les voy a dejar problemas sin resolver, pero finalmente la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, y Él tiene un tiempo fijado para todos nosotros decir: de aquí no pasas. Por eso, como Pablo, podemos decir con toda certeza: el morir es ganancia. Yo ya la hice. Ay de los que se quedan, van a sufrir todavía, van a batallar, van a tener penalidades, pero yo ya la hice. Sin embargo, esa transición de la muerte a la vida eterna, eso es lo que tal vez nos puede llenar de incertidumbre, nos puede llenar tal vez de un poco de inquietud. ¿Cómo va a ser ello? Y sobre todo saber si nuestra muerte va a ser lenta, sufriente, dolorosa. No lo sabemos. Pero Dios ya ha determinado por su voluntad cómo, cuándo, dónde y por qué va a ser. Así es que tratemos de descansar en ello. Veamos entonces ahora qué pasa con el alma. El cuerpo al pozo, a podrirse. Y el alma, hay dos destinos para el alma del ser humano. Y esto depende de si es un alma que se entregó a Cristo, que reconoció a Jesús como Señor y Salvador, se arrepintió de sus pecados, puso su fe
en la redención de Cristo, su destino es uno, y aquel que no reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, su destino es otro completamente diferente. Los dos mueren, los dos cuerpos van a la tumba, pero el alma es diferente en el cristiano del no cristiano. Vamos a ver entonces qué pasa con la muerte del cristiano, qué sucede con su alma. Lucas 23. ¿Qué sucede con el alma del cristiano cuando muere? El cuerpo ya no tiene vida, el alma ya no está en el cuerpo, el alma, ya lo leímos, abandona el cuerpo. Así es que ese cuerpo, mire, para nada sirve. Ir y llevarle una ofrenda, ir y llevarle a hacerle algo, para nada sirve. No digo con esto que a lo mejor no vaya y limpie, si está en un cementerio, limpiar la lápida, quitar la hierba, de nada sirve, pero si usted quiere hacerlo, adelante. Pero ese cuerpo ahí es solamente, discúlpeme si le parezco insensible, es carne pudriéndose. Ese cuerpo ahí no es su familiar, no es su ser querido, eso está en el alma. ¿Y qué pasa con el alma? Lucas 23, versículo 43. Aquí el Señor Jesucristo no está narrando, perdón, está en la cruz agonizando. Usted recordará, hay dos ladrones a sus lados, también siendo crucificados, y uno de ellos, ¿verdad?, le reconoce en el versículo 41 de Lucas 23, dice: nosotros a la verdad padecemos con razón, somos ladrones, somos malos, porque estamos recibiendo lo que merecemos por nuestros hechos, pero es decir, Jesucristo, no hizo ningún mal. Y le dice al Señor Jesucristo, mire qué hermoso, le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué está diciendo? Está reconociendo a Jesucristo como el Señor, está reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios, el heredero del reino eterno, y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa pequeña frase encierra primero él diciendo: él no tiene culpa, nosotros sí tenemos culpa. Está reconociendo su culpa y después está reconociendo a Jesucristo como Señor. Y luego como Salvador le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí tenemos una persona siendo evangelizada y siendo redimida por el Señor, por arrepentimiento, por convicción de pecado y por reconocer a Jesucristo como Señor de su vida. Y mire la respuesta tan hermosa de Jesús. En el último aliento, el último suspiro, Jesús todavía tuvo la fuerza para evangelizar a una persona más, agonizante ya, moribundo, y todavía alcanzó salvación este hombre. No le dijo: vete a bautizar, vete a congregar, vete a tomar un discipulado. Dijo Jesucristo: de cierto te digo que, ¿cuándo dice aquí? Hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Mire, tratemos de entender esto. Le dijo: hoy estarás conmigo, no hay en un lugar de tormento, no hay en un lugar dormido, aguardando, no, dice: conmigo en el paraíso. Podemos entender por este pasaje y otros más que cuando el cristiano muere, su alma va directamente a la presencia del Señor. No se va a dormir, no se va a esperar ahí a ver qué pasa, un lugar oscuro, mucho menos en la tumba. Va al paraíso, a la presencia, a la gloria de Dios en ese mismo instante. No su cuerpo, pero sí su alma. Al instante.
Por eso los que mueren en Cristo están gozando ya de la presencia del Señor en su alma. Nosotros acá nos quedamos, por supuesto, dolidos, llorosos, lamentándonos o reprochándonos tal vez si algo no hicimos bien en vida, pero el ser querido que muere en Cristo ya está en su presencia eterna. Otro pasaje que refuerza esta idea, porque Jesús no le dijo, está bien, cuando vuelva te voy a llevar conmigo. No, le dijo, hoy mismo, hoy te vas conmigo al paraíso. Por eso Pablo decía, para mí el morir es ganancia, ya terminó mi sufrimiento en esta tierra. Y mira, Filipenses capítulo 1, fíjate lo que dice aquí Pablo, y que también podría ser nuestro sentir. Filipenses 1, versículos 21. Filipenses 1, 21. Justo lo que estábamos diciendo hace unos minutos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, es decir, vivir en esta tierra físicamente, me sirve para una obra fructífera, ¿qué escogeré? Está diciendo Pablo, ¿qué escojo? Si yo sé que aquí estoy sirviendo al Señor, yo sé que aquí estoy siendo de ayuda para mis hermanos, estoy sirviendo en el reino de Dios aquí en la tierra, ¿qué escojo? ¿Quedarme aquí a servir al Señor o irme ya a la presencia de Dios? Y dice Pablo, no lo sé. ¿Alguien de aquí ya se quiere morir? Yo creo que no. Tal vez alguien que esté sufriendo una enfermedad podría decirlo, pero al menos por los que nos vemos aquí sanos, no queremos morir y queremos todavía hacer más cosas para el Señor. Cuidado, no es es que quiero conocer Cancún, es que quiero tener coches y casas. No debe ser esa la motivación para seguir viviendo. Nuestra motivación para seguir viviendo debe ser Cristo. Quiero servir a Cristo, quiero dar a conocer a Cristo a más personas. Quiero que la gente vea a Cristo a través de mi vida. Por eso quiero seguir aquí. No me quiero ir, no me quiero morir. Y por eso Pablo dice, si tuviera que escoger entre la obra, dice aquí, provechosa, ¿verdad? Fructífera, dice, una obra fructífera, o irme a la presencia del Señor, no sé qué escoger, dice. Versículo 23, me siento presionado por ambas partes. Por un lado, hacer la obra de Dios aquí y por otro lado, irme a su presencia. Tengo el deseo de partir, dice, y ¿qué? Estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, por supuesto, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Esa debe ser nuestra motivación. Quisiera irme con el Señor, claro, es muchísimo mejor que todo esto que vivo y sufro aquí, pero por causa de ustedes quisiera quedarme más tiempo. Quisiera quedarme más tiempo para servirles, para ministrarles, para ver a mi hijo crecer, formar una familia, para seguir honrando a mi esposa, a mis padres. Y por eso dice aquí Pablo en el versículo 23, tengo el deseo de partir y estar, ¿dónde? Con Cristo. No dice, tengo el deseo de partir y dormirme a ver cuándo viene la resurrección. No dice, estar con Cristo. Esto significa, mis amados hermanos, que el que muere en Cristo nuevamente va directamente a la presencia de Dios, el paraíso y la gloria. Inmediatamente. El que muere en Cristo. Pero ¿qué sucede con el que muere sin Cristo? Vayamos a Lucas 16. Qué hermosa promesa el Señor nos ha dado de que estaremos en su presencia
Así como el ladrón que estaba ahí siendo crucificado junto a él, iremos a su presencia si morimos en Cristo y será de inmediato. Pero ¿qué pasa con el que muere sin Cristo? Lucas 16. Y veamos a partir del versículo 19, hay una narración que no es una parábola, sino que es un hecho real. Es la única narración que Jesucristo menciona nombres. Menciona a Abraham, menciona a Lázaro, menciona a un rico, menciona inclusive también a los profetas, a Moisés. Y entonces podemos entender que esto es real, que no es una parábola. Y miren lo que está sucediendo. Usted sabe, es un rico que vivía espléndidamente y un pobre, los dos mueren, van al Hades o al Seol, que es este lugar transitorio, temporal para la vida eterna. Y en este lugar dice el versículo 23 de Lucas 16, que este rico, que entendemos no puso su fe en Jesucristo, dice que en el versículo 23, y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 24, entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, el pobre, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25, y Abraham dijo: Hijo, acuérdate, durante tu vida recibiste tus bienes, y de igual manera Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Versículo 26, además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y ustedes, para que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan pasar, ni de allá puedan cruzar para acá. Entonces él le dijo: Padre, te ruego que le envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento. ¿Qué podemos ver aquí? La palabra que más se repite en estos versículos es tormento. Una persona que muere sin Cristo inmediatamente va a un lugar de tormento. No estamos hablando todavía del juicio eterno, pero esa persona no reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, así es que cuando muere, inmediatamente va a un lugar de tormento. ¿A ser qué? Atormentado, a ser torturado. Así es que las personas, cuando mueren, su cuerpo va a donde haya sido depositado y su alma va a la gloria de Dios, en la presencia de Cristo, el paraíso, o a un lugar de tormento, pero son conscientes de su condición. Están percibiendo ya sea el descanso y el consuelo de Dios o el tormento y la tortura por no haber reconocido a Jesús. Esto podemos llamarlo que es un estado temporal o intermedio entre la muerte y la resurrección. Va a haber una resurrección. Esto podemos ver en diferentes pasajes de la Biblia que habla de la resurrección de los muertos. Vayamos a Mateo, capítulo 25. Entonces, veremos aquí lo que Jesucristo dijo acerca de la resurrección.
A partir del versículo 31 de Mateo 25, habla acerca del juicio de las naciones y habla de las personas que hacen misericordia, que procuran, ¿verdad?, al sediento, al hambriento, al que está desnudo, al que está enfermo, y aquellos también que hacen lo contrario. Y al final de esta narración, en el versículo 46 de Mateo 25, el Señor Jesucristo les dice: entonces irán estos, es decir, los que no hicieron misericordia del necesitado, irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. La Biblia habla claramente en diferentes pasajes de que habrá una resurrección de los muertos. Esto significa que los cuerpos donde estén ya inertes van a resucitar y vamos a recibir un cuerpo, tanto los cristianos como los no cristianos, un cuerpo preparado para la eternidad. El cristiano para estar en la presencia del Señor y el no cristiano para ser atormentado día y noche, como dice Apocalipsis, un lago de fuego eterno. La realidad entonces es que los muertos resucitarán, pero ya no hay opción de que hagan algo en su favor. Lo que hayamos hecho en nuestra vida terrenal significará a dónde iremos al morir y dónde pasaremos la eternidad. Espero estar siendo claro en esto. El cuerpo muere, el alma va a un estado temporal o transitorio, la gloria eterna a los cristianos, el tormento para los no cristianos, y después los cuerpos van a resucitar, se van a volver a unir a esa alma, no el mismo cuerpo que está en la tumba, sino un cuerpo adaptado para la eternidad. Dice la palabra del Señor: los que estamos en Cristo seremos transformados, un cuerpo glorificado, como el que Jesucristo tenía cuando resucitó después de la tumba. Y los que no están en Cristo recibirán también un cuerpo para ser torturados día y noche sin cesar por los siglos de los siglos. Los muertos en Cristo recibiremos un cuerpo glorificado y vamos a comparecer ante un tribunal. Vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios. ¿Sí me estoy dando a entender, amados hermanos? Y eso es lo transitorio que a veces nos deja con cierta incertidumbre y un poco de temor de cómo va a ser. Pero mire, aquí espero en el Señor que nos esté quedando claro lo que la Biblia dice al respecto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios 5:10. Hablando de los cristianos que fueron a ese estado transitorio en el paraíso, la gloria de Dios, reciben un cuerpo glorificado, y aquí dice en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, los cristianos, los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo. Es decir, tú y yo vamos a dar cuentas de tanto lo bueno como lo malo que hicimos, sin que esto signifique que vamos a perder la salvación. Nuestra salvación es eterna, como hemos visto. Pero sí vamos a comparecer ante Cristo para que seamos juzgados por lo bueno y lo malo que hayamos hecho en nuestra vida. Por eso también dice la palabra del Señor que vamos a dar cuentas de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. No significa que por estar en Cristo, tener la salvación y vida eterna, podemos hacer lo que querramos y no habrá consecuencias. Claro que las hay en la tierra y también ante el tribunal de Cristo. Porque aquí dice claramente que vamos a recibir según lo que hayamos hecho en el cuerpo, bueno o malo. Así es que, amados, tengamos cuidado de lo que hacemos aún en Cristo, tengamos temor de Dios, porque vamos a comparecer delante de Él y vamos a recibir conforme hayamos hecho
bueno o malo. Eso en cuanto al creyente. En cuanto al no creyente, Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. ¿Qué va a pasar con el no creyente? También su cuerpo va a ser resucitado, va a ser transformado, va a ser tomado de ese lugar de tormento, que es el Seol o el Hades, como dice la Biblia. Y en el Apocalipsis 20 viene ya el destino final. Versículo 15 de Apocalipsis 20 dice: y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, es decir, los no creyentes, fue lanzado al lago de fuego. Justo el mismo lago donde van a ser lanzados Satanás y todos sus ángeles, la muerte y el infierno van a ser lanzados a ese lago de fuego. Y todos, dice, cuyo nombre no fue inscrito en el libro de la vida. Ese libro, mi hermano, donde están los nombres de todos los creyentes, de todos los que pusieron su fe en Jesucristo, ese libro ya está escrito. No significa que Dios está escribiendo, ay, este se acaba de arrepentir, voy a apuntar su nombre. Ay, aquel todavía no. Otro. No, ese libro ya está escrito. Todos los nombres de los que hemos de ser salvos ya están inscritos en el libro de la vida. Dios no lo está escribiendo. Él lo escribió desde antes de la fundación del mundo, porque Él ya sabía quiénes son aquellos que reconocerían a Jesucristo como Señor y Salvador. Romanos 8 dice: a los que escogió, a los que predestinó. Ya estábamos destinados para reconocer a Cristo, por lo tanto ese libro ya está escrito, el nombre de cada uno de los que hemos de ser salvos. No es que, este ya pecó, déjame lo borro. Este ya me falló, lo voy a borrar. Ya se arrepintió, lo voy a volver a apuntar. No, ese libro ya está escrito porque Dios así lo predeterminó. Y el que no está en ese libro escrito, que Dios ya sabe quiénes son, irán, como dice Apocalipsis 20:15, al lago de fuego eterno, junto con el diablo, sus demonios, la muerte y el infierno. Este es conocido como el juicio ante el gran trono blanco, ante el Padre. Mientras los cristianos vamos a comparecer ante Cristo para recibir conforme lo que hicimos, bueno o malo, los no cristianos van a comparecer ante el Padre para ser condenados por la eternidad. Entonces, ¿a dónde van los muertos? ¿Van a la presencia del Señor inmediatamente o van a un lugar de tormento, esperando la resurrección de sus cuerpos adaptados para la vida eterna? El creyente en el cielo y la tierra nueva que vio Juan en Apocalipsis, y el no creyente para el lago de fuego que no se apaga por la eternidad. Solamente hay esos dos caminos. Ahora, termino con lo siguiente. Se aproximan fechas, mis amados, en las cuales sabemos y somos testigos de todo lo que se mueve, en lo que participa la gente que no conoce a Cristo, con el mundo sobrenatural, con lo oculto, con aquello que es desagradable al Señor. Dios dice en su palabra que Él no quiere que nosotros consultemos, ¿verdad?, adivinos, hechiceros, encantadores, ni quien pregunte a espíritus o espiritistas, ni quien consulte a los muertos. Eso es algo abominable al Señor. Así es que tú y yo tenemos, si estamos en Cristo y amamos al Señor y honramos los mandamientos que el Señor nos ha dejado en su palabra, tenemos que evitar todo tipo de actividad que tenga que ver con el ocultismo, con la muerte, con lo sobrenatural, con los demonios,
horóscopos, lecturas de mano, de tarot, de todas esas cosas, adivinación, juegos de azar, todo eso que es ocultismo es desagradable al Señor. Y ahora en estas próximas fechas que se aproximan estas festividades en el mundo, tú y yo tenemos que abstenernos y por supuesto estar orando al Señor que nos guarde, porque son fechas en las cuales tanto los satanistas como todas las personas del ocultismo es cuando hacen actos más grotescos con respecto a los sacrificios, al derramamiento de sangre y a la maldad con la que quieren agredir a la creación, especialmente a los hijos de Dios. Así es que no participemos de ninguna de estas obras, porque repito, es abominable a los ojos de Dios. No permitamos, los que tenemos hijos pequeños, o bueno, a veces a los no tan pequeños, no permitamos que se disfracen. Usted sabe de qué se disfrazan, ¿no? De momias, de monstruos, de momias, de brujas, vampiros, muertos, zombies. No, eso es grotesco, es totalmente desagradable al Señor. No asistamos a ninguna reunión en estos días que se va a celebrar algo así, que las tradiciones mexicanas, que la memoria de los familiares fallecidos, honremos su memoria, pero honremos también la palabra del Señor y seamos obedientes a lo que Dios dice. No por prenderle una vela, una veladora a una fotografía significa algo, no significa nada agradable a Dios, al contrario, podemos estar cayendo en un error de idolatría, de una invocación a los muertos. Tal vez usted en su casa tiene la foto de sus familiares ya fallecidos, está bien, no digo que las quite, pero eso de prenderle una vela, de ponerles ahí los alimentos como algunos acostumbran a hacer, no es algo que la Biblia nos permita hacer a nosotros los hijos de Dios. Si le invitan a una fiesta estos días, absténgase de ir. No vaya. Si es posible también a los niños que falten a clases, si esto de alguna forma pueden ustedes tratarlo con sus profesores, sus maestras, háganlo. Y no los expongan a un ambiente de ocultismo, un ambiente de paganismo, un ambiente demoníaco. No vale la pena. Que a lo mejor le van a bajar puntos, le va a afectar su calificación. Primero nos es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Así es que les invito, mis amados, a que nos guardemos en este día, estemos en oración y procuremos no participar de ninguna actividad como las que se celebran en los días siguientes de Halloween, Día de Muertos, etcétera. Ese es el límite que Dios ha establecido para nosotros. Efesios 5:11 dice: no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas, repréndanlas. Efesios 5:11, no participes. Te exhorto a que seamos obedientes al Señor y no incurramos en ninguno de estos actos totalmente abominables a los ojos de Dios. Si alguien tiene alguna duda con respecto al significado de estas festividades o al significado de lo que se hace en el mundo, con toda confianza me puede mandar un mensaje y le contestaré con la palabra del Señor. Mucho tiene que ver la convicción personal, qué es lo que yo creo que está bien de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a las tradiciones, no de acuerdo a lo que me han transferido tal vez la familia, sino de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Qué dice Dios al respecto? Si tomamos atención en ello, entonces sabremos qué hacer. Pero si usted tiene dudas, con toda confianza escríbame y me dará mucho gusto poderle disipar esas dudas de acuerdo a lo que dice Dios con respecto a su palabra.
Pongámonos de pie y vamos a orar para dar gracias al Señor por este tiempo que nos ha concedido. Al mismo tiempo invito al grupo de alabanza que pase al frente. ¿Sabe usted cuando nos exponemos a festividades como las que se aproximan? No estamos realmente agradando al Señor. Y aquí podemos venir y cantar. Pero si lo que hacemos fuera de aquí no honra al Señor, no engañamos a Dios. Y leíamos lo que decía Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé qué elegir, decía él, pero sé que estar en la presencia del Señor es muchísimo mejor que todo lo que yo pueda hacer por Él aquí en la tierra. Así es que yo le invito, mis amados, a que estemos conscientes de que estamos todo el tiempo en la presencia del Señor. Ciertamente nos estorba todavía muchas cosas, pensamientos, emociones, preocupaciones. El mismo cuerpo puede resultar un estorbo. Pero llegará ese día en el cual con toda plenitud podamos estar en su presencia ya sin estorbos. Dice este canto: delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu santidad y decirte te amo y decirte te adoro y que eres todo para mí. Cantémosle al Señor. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Delante de tu trono, delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo
amo y que eres todo para mí. Y decirte, Y decirte, te amo. Decirte, te adoro. Decirte, te amo. Y que eres todo para mí. y decirte, Y decirte, te amo. Y decirte, te adoro. Y decirte, te amo. Y que eres todo para mí. Y que eres todo para mí. Y que eres todo para mí. eres todo para nosotros, Señor. Merecedor de toda gloria, honra y alabanza, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Apártanos del mal, Señor, y toda tentación en estos próximos días, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.